¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Como siempre es un placer saludarlos. Hoy con un programa muy variado y especial porque estaremos recordando a Stephen Hawking, pero también les platicaremos del premio Alfaguara de novela que recibe allá en España Jorge Volpi. Es miércoles de habitaciones propias y el tema candente, interesante, polémico, acoso en la red. Participen con nosotros y también participen a propósito del legado que deja este gran astrofísico, uno de los más grandes cosmólogos de todos los tiempos, Stephen Hawking. Les estamos preguntando con el hashtag Noticias22, ¿cuál creen que sea el legado más importante de este físico? Insistimos, quizá después de Albert Einstein, el más trascendente del siglo XX. Pepe Gordon va a estar con nosotros para platicar al respecto. ¿Y quién fue? ¿Quién fue Stephen Hawking? Queremos tanto a Stephen Hawking porque, a pesar de los pesares, le hizo frente a la enfermedad dedicando su vida a la ciencia, en la que combinó campos diferentes de la física, la gravitación, la cosmología, la teoría cuántica, la termodinámica y la teoría de la información. Queremos tanto a Stephen Hawking porque contribuyó a que la comunidad científica aceptara la teoría del Big Bang gracias a sus estudios sobre los agujeros negros. Hawking decía que estos actuaban como un Big Bang al revés, de modo que la matemática que los explica también puede explicar el Big Bang. Queremos tanto a Stephen Hawking porque entre sus aportaciones se encuentran sus estudios sobre los agujeros negros, la radiación de Hawking, la confirmación del Big Bang y la teoría del todo, que sugiere que el universo se rige por leyes bien definidas y, por tanto, se puede explicar en una sola ley matemática. Queremos tanto a Stephen Hawking porque dijo saber qué había antes del Big Bang. Este partió de una singularidad en la que las leyes de la física no funcionaban como las conocemos. El tiempo y el espacio nacieron con el Big Bang, de modo que antes no había ni tiempo ni espacio. Por tanto, no había nada de lo que pudiera hacerse una historia. Queremos tanto a Stephen Hawking porque le gustaba aparecer en público y hacer gala no solo de su inteligencia, sino de un sentido del humor muy british. Dijo que la desventaja de su fama era que aunque se pusiera lentes oscuros y una peluca para pasar inadvertido, su silla lo delataría. Queremos tanto a Stephen Hawking porque además de sus apariciones en Los Simpson y The Big Bang Theory, aparece jugando póker con los hologramas de Albert Einstein e Isaac Newton en el capítulo 26 de la sexta temporada de Star Trek: La Nueva Generación. Queremos tanto a Stephen Hawking porque consideró que la ciencia es un asunto que nos compete a todos. Por eso compartió altos conceptos de física en un lenguaje accesible a través de sus libros de divulgación. Su obra, Una breve historia del tiempo, ha vendido más de 10 millones de copias. Pues ahí está este recuerdo, Stephen Hawking, un personaje fundamental para entender no solo el universo, sino también a la especie humana, un hombre siempre preocupado, un gran filántropo y, como lo veíamos, también un hito en lo que respecta a la cultura pop, no solo por sus apariciones en cameos en series animadas y también series cómicas en Estados Unidos, sino por un par de películas que dan cuenta de su vida, una de ellas La teoría del todo, que obtuvo 5 nominaciones al Oscar, entre ellas obteniendo la presea a Mejor Actor. Y vamos a platicar en un ratito más de Stephen Hawking. Por lo pronto les comento que las actividades continúan su marcha en la Feria de la Lectura de Yucatán, desde se reconoce también el ejercicio del periodismo cultural y a quienes lo han dignificado a lo largo de su historia. En el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, Miguel de la Cruz recibió el primer Premio Nacional de Periodismo Filey. El jurado destacó su trayectoria por la batalla que desde hace 30 años ha librado en pro del periodismo cultural. Provocar una emoción tan particular como esta hace que cualquier agradecimiento quede corto, porque la emoción nos ayuda a vivir mejor. Y para eso sirve la cultura. No es sinónimo de bellas artes, es un término que funciona más como verbo que como sustantivo.
porque así como mencioné yo la definición de cultura, te lleva a transmitir los posibles satisfactores para las necesidades humanas. Si ves que el de enfrente tiene las mismas necesidades que tú, debería ser muy fácil decirle, oye, ve a tal parte o haz tal cosa porque te va a ayudar a vivir bien o mejor. El periodista ha laborado desde 1989 en Canal 11 y destaca los retos que tiene la divulgación cultural en los medios públicos. Que una emisora pública no esté pensando si estás al aire o no, porque vendas más publicidad o no, es un gran aliciente, ya que tienes la facilidad de que no dependas de un criterio comercial para ofrecer tu contenido. Pero ahí hay una gran confusión. Luego dicen que nosotros no vamos por el rating, tenemos que ir por él. Es decir, no para vender, sino para que el contenido le sea útil a más gente. Entonces, es que nosotros no luchamos por el rating, pues debemos luchar, porque debes hacer que se te vea. Muchas felicidades, Miguel, un fuerte abrazo. Y el Museo de Arte Moderno desea restaurar una de las obras emblemáticas que engalanan su jardín escultórico y nosotros podemos sumarnos a esta iniciativa. La escultura de Ángela Gurría, que recibe al público justo en la entrada del Museo de Arte Moderno, será restaurada. La Orquesta de Cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río ofrecerá un concierto en los jardines del museo para reunir los fondos necesarios. El Patronato de Amigos del Museo es muy importante para el museo y para nosotros mismos porque nos da oportunidad de controlar igual los donativos que entran al museo, como quiera que sea para proyectos o sea para eventos. Entonces, pues eso nos da a nosotros la oportunidad de poder trabajar para el Museo de Arte Moderno. El concierto, con duración de 1 hora, comprende piezas de Gustav Holst, Manuel M. Ponce, Benjamin Britten y Blas Galindo. Este concierto, organizado por el Patronato del Museo y diversas empresas privadas, es el primer paso para restaurar las esculturas que se encuentran en el jardín del Museo de Arte Moderno. Dependemos de la Secretaría de Cultura y nosotros nos guiamos bajo todas las limitaciones o especificaciones que se requieren. Secropan da el presupuesto y nosotros tenemos que conseguir ese dinero para la restauración y que sea de verdad una restauración para que quede de verdad como original siempre y no se cometan errores. La venta de boletos para el concierto de este jueves 15 de marzo a las 19:30 horas es directamente en el museo o al teléfono que aparece en pantalla. Para el público que así lo requiera, puede solicitar su comprobante para deducir impuestos. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahí nos vemos mañana para disfrutar de este concierto y por supuesto apoyar al rescate de este espacio escultórico en el Museo de Arte Moderno. Es momento de hacer una pausa. Ya están aquí Karen Rivera y José Gordon para recordar y celebrar el legado de Stephen Hawking, esperando también sus respuestas con el hashtag Noticias22 a propósito de la impronta que deja a la humanidad este gran físico. Ya volvemos. Y con la mirada puesta en el firmamento, hoy rendimos un homenaje al hombre que descifró las expectativas de una muerte temprana, las desafió para convertirse en el científico más popular del mundo. Stephen Hawking, quizá equiparable tan solo con Aristóteles, con Einstein, y para platicar de él, dos grandes invitados. Karen Rivera, primero. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Mucho gusto, con mucho gusto estar aquí. Y nuestro querido amigo y maestro, Pepe Gordon. Pepe, mucho gracias gusto por en estar con acompañarnos. ustedes. Una impronta, un legado importantísimo el de Stephen Hawking, ya lo decíamos, un ser humano además entrañable, un ejemplo de lucha y un referente en lo que es la hora de volver la mirada al cielo y descubrir las estrellas y los hoyos negros. Yo vengo vestido de materia oscura hoy para rendirle homenaje. Bueno, Pepe, pues un gran personaje, una pérdida sin duda para el desarrollo del conocimiento astronómico, astrólogo. A mí me gustaría que nos platicaras un poco sobre esta cuestión de su teoría unificadora del universo. ¿Cuál fue? Esto es muy interesante porque él de alguna manera continúa en la conciencia colectiva, representando un papel simbólico que tomó Einstein como la pasión por entender, el símbolo de la pasión por el conocimiento.
Cuando se hablaba de conocimiento estaba siempre la imagen icónica de Einstein, invitándonos a desear precisamente conocer más de lo que nos rodea. Y el que toma este manto, por decirlo así, es precisamente Stephen Hawking. Y no tan solo, lo toma en la conciencia colectiva, es identificable muy fácilmente, y luego por otro lado lo toma también en términos de búsquedas, porque Einstein buscó toda su vida lo que él llamaba una teoría del campo unificado, que no se logró en su tiempo. Sin embargo, esta teoría, esta búsqueda, este sueño, ha sido retomado por otros físicos, y uno de ellos también fue Stephen Hawking. De alguna suerte esto se fraseó en términos de lo que se llama la teoría del todo, una teoría que pudiera entender de dónde salen todas las fuerzas de la naturaleza. Él planteaba que descubrir una teoría del todo sería, de alguna manera, encontrar el santo grial que podría descifrar todas las fuerzas de la naturaleza. De hecho, es muy interesante, hay una película que se llama precisamente La teoría del todo, en donde cuenta las vicisitudes de la vida de Hawking, el momento en que se enfrenta a su enfermedad, a una parálisis progresiva, que prácticamente ya no le deja ni siquiera con la capacidad de hablar, pero uno de estos momentos previos a esta lucha tan difícil, uno de los momentos más hermosos, se da cuando se encuentra con la que va a ser su primera mujer, y ella entonces le pregunta qué es un cosmólogo. Y él le dice, es la religión para ateos inteligentes. Y entonces luego le pregunta, ¿y a qué le rezan? Dice, le rezamos a una ecuación que pudiera explicarlo todo. Entonces, de esta manera, esta búsqueda de Einstein está profundamente vinculada a la búsqueda que continúa precisamente con Stephen Hawking, y que luego va a seguir teniendo expresiones en la búsqueda de la teoría de cuerdas. Ese es un sueño que todavía no se ha cumplido, pero yo creo que uno puede ser medido por el tamaño de sus sueños. Indiscutiblemente, Pepe, y aquí también reflexionar. Hay dos momentos fundamentales. Mencionas a Einstein y mencionas esta religión de Hawking. Inclusive hay una frase que se le atribuye, decía Einstein, que Dios no tira los dados al azar, y Hawking refutaba, decía, no solo los tira al azar, sino los tira donde no podemos verlos. ¿Qué te parece si antes de continuar celebrando este legado y esta memoria de Stephen Hawking, vemos el testimonio de uno de sus discípulos, con quien también has podido platicar, autor de libros, y de ese círculo cerrado que se forman las grandes mentes para explicarnos el universo? Claro que sí. Vamos a ver. Well, there are many scientists around the world which are as good as Stephen. Not thousands, but there are a few. And when you're lucky enough to begin to work with these extremely bright people, is that you are allowed to immediately work on very difficult, almost philosophical topics, which usually you get to work on much later in your career. So that's the fun thing. You immediately get to meet all the great people in your scientific field and to work on extremely difficult, complex topics. He taught me everything. Professor Hawking was my mentor, a bit like in ancient Greece, you know, when you have a master that teaches you how to think, how to do stuff like that. So he taught me everything. And after that, I began to have ideas on my own and ways to explain these ideas that are my own. But I started with him. So I learned all these things, both the science and the popularization of science, I learned with him. Un maestro que te enseña a pensar y a hacer las cosas. Bueno, a él le detectaron esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que, para quienes no la conocen, bueno, afecta a las neuronas nerviosas, estas que mandan las señales a los músculos del cuerpo e inhiben el movimiento, ¿no? Algo importante, Pepe, es de qué manera esta enfermedad perfiló el desarrollo del intelecto de Stephen Hawking. Bueno, yo creo que ya hablábamos de un intelecto muy desarrollado. Los compañeros de él a temprana edad ya le decían Einstein, es decir, ya tenía
las herramientas para expresar conocimiento, pero yo creo que efectivamente sí se afilan, porque cuando estás limitado ni siquiera y ya no puedes ni siquiera hablar, entonces cuando tienes que utilizar un instrumento que penosamente va interpretando unos movimientos y traduce a sonido y a voz lo que tú estás pensando, tienes que ser particularmente afilado, tienes que ir al grano. Y esto ayuda mucho al desarrollo del pensamiento en términos de escritura. No hay que olvidar que esto es una parte también fundamental del trabajo de Stephen Hawking. El libro Breve Historia del Tiempo vende más de 25 millones de ejemplares. Y entonces, cuando tienes que escribir un libro, cuando tienes que participar en conferencias y es tan penoso el proceso de expresar una palabra, más te vale que no haya redundancia, sino que verdaderamente vayas al grano y tengas una prosa muy afilada. Esto es parte del principio que le ayuda a perfilar su pensamiento. Pero por otro lado, también habría que decir que cuando estás en esas circunstancias tan difíciles, una de las cosas que aprende Hawking es que con una condición como la que él vive, muchas personas podrían estarse lamentando profundamente de qué tragedia viví, qué impresionante. Y él decía que no tenía tiempo ni energía para perderla en esos lamentos, sino para concentrarse precisamente en la tarea que tenía que hacer. Porque él estaba cierto de que estaban perfilando él y su amigo Roger Penrose una búsqueda maravillosa, otro gran astrónomo y astrofísico y matemático, estaban perfilando la búsqueda de lo que está en las fronteras del conocimiento. Estamos hablando en términos de la exploración de los hoyos negros, la exploración del Big Bang y sobre todo el entrecruce de ciertas disciplinas que son fundamentales para poder estudiar los hoyos negros, empezarlo a verlos no nada más desde el punto de la relatividad general de Einstein, sino también desde el punto de la física cuántica e incluso también de la termodinámica. Estos pensamientos creativos que pone en juego son fundamentales para las exploraciones y los descubrimientos y hallazgos que tienen este par de científicos, porque trabajaron conjuntamente. Qué interesante, Rafa, nada más brevemente, esta silla que utilizaba Hawking, el hardware que utilizaba tenía algunos parámetros inspirados en los libros y las conferencias, en el vocabulario que Hawking utilizaba en los libros y conferencias, y era más sencillo para él, ya sea dictar previo a que perdiera la movilidad en la mano o con la mejilla. Entonces, es muy interesante también ese desarrollo de ciencia que generó, ¿no? Indiscutiblemente, y sobrevivió 40 años a los pronósticos que le habían hecho cuando tenía 21. Más de 50. Sí, bueno, fue sorprendente, tenía 67 años. Vamos a seguir platicando de Stephen Hawking, Karen Rivera, Pepe Gordon. Ahorita es un hombre que da mucho de qué hablar, no solo en el campo de la ciencia, sino de la filosofía y en general de la humanidad. Regresamos. Bueno, recapitulando, estamos recordando a Stephen Hawking, este gran astrofísico, cosmólogo que nos viene a revolucionar la idea del universo. Ya decía Pepe, de los hoyos negros. Hay una radiación que le pusieron su nombre. La radiación de Hawking. Porque descubre esa luz. No son oscuros los hoyos negros como se creía. No nos tragan, no son ventanas interdimensionales. Se evaporan también. Se evaporan, se acaban. Pero más allá, también es un hombre vinculado con la filosofía, Pepe. Sí, porque la búsqueda de Hawking es precisamente qué lugar ocupamos en el universo. Y para mí hay dos imágenes que de alguna manera capturan lo que es Stephen Hawking. Una de ellas tiene que ver con un programa de televisión que se llama Into the Universe, que de alguna manera se podría traducir como Penetrando el Universo, en donde Stephen Hawking habla de algunas de sus pasiones en términos de explorar lo que le rodea, ¿no? Se pregunta si hay vida extraterrestre, en fin, una serie de preguntas que son las preguntas que hacen los niños y que tienen que ver con la curiosidad de los niños y que Stephen Hawking siempre mantiene, porque es muy interesante ver que Hawking planteaba que los niños siempre tienen una curiosidad y a veces la aplastan los adultos, precisamente porque no tienen respuestas y entonces empiezan a decir, eres un niño estúpido.
porque no quieren enfrentar su propia ignorancia. Pero entonces él reconocía que tenía que darse realmente rienda suelta a la creatividad, a la curiosidad, a la capacidad de asombro de los niños. Y bueno, en este programa de Into the Universe, Penetrando el Universo, siempre arrancaba con una imagen en donde veías un vidrio en el que estaban dibujadas ecuaciones. Y detrás del vidrio veías la imagen de Stephen Hawking sentado en una silla de ruedas. Y entonces la cámara poco a poco iba penetrando a través del cristal, se iba acercando a Stephen Hawking y lo veías precisamente en el problema de prácticamente el no movimiento de todo el cuerpo. Sin embargo, se iba acercando la cámara y de repente se enfocaba en un ojo y veías toda la inteligencia y toda la actividad que estaba sucediendo detrás de ese cuerpo que aparentemente estaba limitado. Y luego se abría la cámara de una manera muy hermosa y se veía las estrellas, las galaxias, el cosmos, la exploración que ocurría en esa mente. La otra imagen que a mí me parece muy sugerente tiene que ver con una experiencia que él tuvo en un simulador espacial, en donde experimentan lo que se llama gravedad cero. Y entonces puede salir de la silla de ruedas y flotar en el espacio. Y cuando le ves la mirada y sobre todo la sonrisa que se le dibuja en la mirada, te das cuenta que ahí está profundamente expresada la curiosidad de un niño. Esa curiosidad que nos hace preguntarnos siempre ¿por qué? De hecho, su amigo Roger Penrose escribe un libro que se llama La nueva mente del emperador, en donde plantea algo que tiene que ver también profundamente con la ciencia. El problema de que a veces en ciencia no nos damos cuenta de que el rey está desnudo. Como esa famosa cita de este cuento de Andersen, del traje nuevo del emperador. Realmente ahí estamos viendo cómo le están haciendo ya el fake news desde entonces a un personaje, las noticias falsas, y le están diciendo que viene vestido maravillosamente cuando no tiene absolutamente nada, y solamente los niños pueden decir el rey está desnudo. Bueno, eso es lo mismo que hacen Roger Penrose y lo que hace Stephen Hawking. Están diciendo, no, cuidado, aquí hay que darnos cuenta de que todavía tenemos ignorancia y brechas entre estas zonas del conocimiento. Y en términos de la experiencia de lo que está relacionado con lo sagrado, con lo que tiene que ver con Dios, yo creo que lo que hay que subrayar es que Stephen Hawking tiene una especie de dualidad. Por un lado, se plantea como un ateo, pero por otro lado, su curiosidad de niño le hace hacer una pregunta que me parece fundamental. Y la pregunta tiene que ver con qué es lo que da aliento a las ecuaciones y hace un universo para que éstas expliquen a ese universo. Es decir, la pregunta es ¿por qué hay matemáticas? ¿Por qué hay universo? ¿Y por qué las matemáticas permiten entender el universo? ¿Por qué el universo es matematizable? Otra coincidencia profunda con Einstein en este sentido, porque Einstein precisamente lo que buscaba, lo que le impactaba tremendamente y decía que le parecía incomprensible, es que el universo fuera comprensible. El que existan las matemáticas, ¿qué es lo que da aliento a esto? Esta fue una de las grandes preguntas que se hizo Hawking con su curiosidad de niño. Es fascinante traerlo a la mesa, la reflexión. Tiene 2 libros publicados con su hija precisamente para niños que también vale la pena subrayar y recomendar. La clave secreta del universo. La clave. Pero la curiosidad de Hawking también hasta de incluso hacer una analogía del universo mismo con una nuez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo hizo esta comparación de nuestro universo similar a una nuez con esas deformidades que tiene y con ese interior quizá tan profundo y tan difícil de descifrar a veces. Y que todo queda atrapado en una sola nuez. Es decir, la idea es realmente de descubrir o tratar de ver cómo todo podría quedar realmente sintetizado en una ecuación. Él decía, la idea maravillosa de una teoría del todo es precisamente esa, que fantásticamente pudiéramos encontrar que todo el universo está en una nuez. En breve historia del universo, decía, cuando en logremos... breve historia del tiempo, sí. Sí, del tiempo. Cuando logremos descifrar esta teoría unificadora, quizá podamos comprender la mente de Dios, ¿no? Que después dice, no es tan necesario a Dios para conocer el universo. En la ciencia no se necesita invocar a Dios. Sin embargo, la pregunta de qué es lo que da aliento
a las ecuaciones y lo que hace al universo, es una pregunta que va hasta las causas últimas. Ojalá que pudiera ser descifrado por la ciencia, porque preguntas que antes se pensaba que pertenecían al territorio de la metafísica o que pertenecían a ámbitos que jamás se podrían explorar, lo interesante es que con la humildad de la ciencia se siguen sacando misterios y secretos del universo, y eso es lo que de alguna manera hizo latir el corazón de Stephen Hawking. Mi querido Pepe, tenemos un minuto para cerrar este segmento. Te voy a pedir que nos regales una conclusión y agradecemos mucho de verdad tu presencia esta noche para celebrar y recordar el legado de Stephen Hawking, una vida que hay que celebrar, insisto, es lamentable su partida. Ya no le tocó ver el éxodo de los humanos a Marte, ya no le tocó ver la llegada de extraterrestres a la Tierra para que nos colonizaran, que eran algunas de las cosas que le preocupaban. ¿Cómo cerramos ese segmento recordando a Stephen Hawking? Con el vuelo del profesor imaginante. Es decir, alguien que a pesar de estar limitado en su cuerpo, pudo sondear el universo. Blaise Pascal decía que el hombre, en términos del tamaño del universo, no es más que una pequeña cañita, un pequeño filamento. En el caso de Hawking, todavía más limitado ese filamento. Sin embargo, es una caña pensante. Eso fue lo que fue Stephen Hawking, y con ese pensamiento nos asomamos a las orillas del origen del universo, a las orillas del Big Bang, a eso que ocurrió hace 13.800 millones de años, cuando todos éramos uno y lo mismo. Que nos tiene aquí platicando. Y que nos tiene aquí origen de platicando. nuestra propia existencia. Karen Rivera, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. muchas gracias, Gordon, querido Rafa chapeau. y querido Karen. Muchísimas Querida gracias. Karen. Vamos a una pausa. Hay más aquí en Noticias 22. Y llegó el momento de hacer nuestro viaje a La Perla, Tapatía. Huemansen y Julio siguen de cerca el desarrollo del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Adelante, señores, vamos. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludamos desde este lugar que ha sido la nueva sede del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el Conjunto de Artes Escénicas, y nosotros, Julio, parados en el Ágora. En el Ágora ya está a punto de terminar este encuentro cinematográfico. Faltan escasos 3 días para que conozcamos a los ganadores. Así es, ¿qué les parece si antes de que eso ocurra, nosotros les compartimos algunas de las películas que se presentan en diferentes competencias? Hoy dedicaremos un gran espacio a Cataluña, invitado de honor, pero Julio, arrancamos con un documental, ¿te parece? Sí, con un documental que es coproducido entre Alemania y México. Vamos a ver de qué se trata. Hermano que es hermano cuando se da cuenta dónde está enterrado mi hermano. ¿Qué orilla a un joven a renunciar a su libertad, a dejar a su familia y amigos para recluirse en un centro de oración y fe? Eso es justamente lo que nos presenta la directora Sita Erfa en el documental The Best Thing You Do With Your Life. Y este es el hermano cuyo ser hermano le causa conflictos a la hermana. Que más bien fue el tema, la película que llegó a mí fue como algo, fue como un tema que mucho tiempo lo tenía como guardado, algo que no trataba de no pensar, pero me estaba persiguiendo como todos los días, o más bien lo soñaba mucho en las noches, y no sé, como que tuve que hacer el proyecto. Uno de los temas centrales es el voto de obediencia, seguir al pie de la letra las reglas en una estructura tan rígida y vertical como en el ejército. Rodeado de 80 hombres en vestimentos raros. Hay una escena donde uno de los chicos empieza a hablar sobre la obediencia y uno se da cuenta que es algo que aprendió de memoria y uno como que también piensa que no ha realmente entendido de lo que está hablando. Entonces, a mí tanta obediencia no la entiendo porque siento que es mejor pensar por sí mismo. Ich weiß nicht, also in Deutschland weiß ich nicht, später sicher nicht, weil keiner. Esta es una coproducción México-Alemania, cuyo estreno se dio en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín. Ahora está aquí en Guadalajara para luego volver a Alemania al Festival de Múnich. Después de ver este documental, ¿qué les parece si escuchamos ahora las palabras de uno de los realizadores más importantes de Cataluña? Hay que recordar, Cataluña es la región invitada de honor y uno de sus grandes realizadores recibe el Mayagüel Iberoamericano. Nos referimos a Ventura Pons, que
tú ya lo habías entrevistado en otra ocasión. Sí, hace un par de años en la Cineteca Nacional le dedicaron una gran retrospectiva con todas sus películas y aquí también se van a presentar algunas de ellas. Así es, ahora me tocó hablar con él y nos va a contar algunos detalles de su más reciente película titulada Miss Dalí. Es una película en la que he trabajado casi 5 años, guión. Y yo he conocido mucho el mundo de Dalí, de hecho, desde el año 68 vivo entre Barcelona y Cadaqués, vivo delante de la casa de Dalí. He conocido a Dalí, he conocido a Gala, a Mantalía, tal. Tengo muchas historias con ellas que por cuestión de síntesis no están en la película. Després d'una infància i joventut idíl·lica, l'avarícia, l'ego i la Todo fama... ha cambiado a peor, pero aquí estamos, ya estamos en la lucha por mantener y seguir con nuestra integridad, libertad artística y cómo llegar a la gente, y seguro que hay un público huérfano de ver este tipo de cine, ¿no? Mío, de muchos otros colegas que estamos en el mismo sendero. A ver, lo más importante es cómo llegas al público, ¿no? Esta barrera que hay que saltarla. La cultura es el alma del país, como la lengua. No tiene por qué ser un acto político. Yo creo que el mejor servicio que puedes hacer a tu país, sea el que sea, es hacer tu trabajo bien hecho. No hay que mezclar las cosas. Que luego adquieran significado es otra cosa. Què t'has cregut? Fora! Y la verdad que el Festival de Guadalajara, en la figura del gran Iván Trujillo, reconozca a la Cataluña como nación y como invitado de honor este año, es una cosa que nunca se lo agradecemos bastante. Per què ha de ser, Tominoide? Perquè sóc padrastre, no? Com tots. L'home ha de ser maricón. And Salvador, a self-proclaimed masochist. Dali and I have proved to be a formidable duo. Ventura Pons ya está a punto de regresar a su país. El lunes lo pasará en la Ciudad de México y dice que se va a reunir con algunos amigos, entre ellos, por ejemplo, Arturo Ripstein y Laura Esquivel. Pero seguimos con Cataluña, ¿te parece, Julia? Sí, Cataluña, que trae un montón de películas, en particular que muchas de ellas sean dirigidas por mujeres. Así es, esto es muy interesante y también algo que tendremos más adelante para compartirlo con ustedes en los diferentes espacios de Noticias 22. Por lo pronto nos vamos con este documental que tiene que ver con el baile. Es un trabajo de nuestro compañero Óscar Cortés. He compartido toda la vida con ella y si ahí no la encuentro. Nuria antes era una persona muy dedicada a su familia, a su matrimonio, y pues esto cambió todo. Es que él no me acompaña. Desde que bailas, es una mirada reflexiva a la vida de Nuria, quien ha tenido que superar muchos obstáculos, entre ellos el machismo, para convertirse en la campeona de baile deportivo en silla de ruedas de Cataluña. Yo he fallado, ella ha fallado. Nuestra película pretende justamente mostrarte esos episodios en los cuales se puede reflexionar con quién estás, de qué manera estás, si te puedes acercar o no, cuando la comunicación se rompe, pero que también a veces son cosas necesarias que vienen en la vida. En un principio, la idea de los directores fue registrar la preparación de la bailarina. Sin embargo, durante el rodaje se encontraron con una crisis de pareja, como la que muchas mujeres se enfrentan al tener que elegir entre su familia o sus sueños. Este trabajo de Beatriz Osorno y Álvaro Torrelli compiten por el Mayagüel en la categoría de largometraje documental iberoamericano. Amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro enlace desde Guadalajara para compartir parte de lo que hay en el Festival Internacional de Cine en esta 33ª edición. También los invitamos a que se acerquen a nuestras redes sociales y, por supuesto, a la agencia N22, en donde tenemos contenidos adicionales a lo que compartimos aquí por Noticias 22. Sí, porque todavía queda muchísimo que ver. A veces el cine retrata una realidad incómoda de nuestro país, pero eso se lo llevaremos el día de mañana. Así es, el día de mañana tendremos mucho más. El mapa internacional de la cinematografía.
Gracias, Julio Huevan, un fuerte abrazo hasta la Perla Tapatía. Antes de la pausa, solicitamos su apoyo, estamos buscando donadores de sangre para nuestro amigo Óscar Helguera, que está en el Hospital General Ajusco Medio, en Enciso número 41, en la colonia Miguel Hidalgo. Toda la ayuda, toda la sangre será bien recibida, el horario es de 6 a 8 de la mañana, le enviamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto y los invitamos a que colaboremos para que salga bien librado de esta Óscar Helguera. Una pausa y al regresar, habitaciones propias, el acoso en la red, un gran tema esta noche con Irma Gallo, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y ya lo platicábamos al inicio del programa. Jorge Volpi recibió en Madrid, España, el premio Alfaguara de novela. Jorge Volpi recibió esta noche el Premio Alfaguara 2018 por una novela criminal, dotado de $175.000 y una escultura de Martín Chirino. Tras la entrega del premio, conversó con el periodista Antonio Caño sobre el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta. Y es un libro que empieza con un secuestro. Está contado en primera persona, pero intento alejarme lo más posible, guiar un poco al lector, pero también dejar que el lector al final decida sobre su opinión sobre la culpabilidad o inocencia de Florence o lo que ocurrió verdaderamente ese día. De lo único que estoy convencido es de que si Florence salió por todos estos vicios terribles en el proceso, Israel tendría que estar igualmente libre. Esta es una novela sin ficción o documental o basada en hechos reales, entonces todo lo que cuenta el libro está basado o en el expediente del caso, o en declaraciones de los participantes o en las investigaciones periodísticas previas. Y cuando yo me permito especular, lo digo muy abiertamente y es el único momento en donde hay ficciones, es decir, para llenar las lagunas de todo esto. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Lulú Barrera y Laura García y Lulú Barrera acompañan esta noche a Irma Gallo en Habitaciones Propias para hablar de acoso en la red. Gran tema, Irma, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Pues yo estoy feliz de estar aquí, como bien dices, con Lulú Barrera, fundadora de Luchadoras, y con Laura García, directora ejecutiva de Fondo Semillas, dos organizaciones civiles de la sociedad de las mujeres que hacen mucho precisamente por las mujeres. A mí me gustaría que empezáramos a hablar un poco de Fondo Semillas y después entramos al tema, Lulú, de Luchadoras y de lo que ustedes han hecho particularmente en el tema que nos ocupa hoy, que es el de acoso en las redes. Pero ¿por qué quiero empezar con Fondo Semillas, Laura? Porque ustedes acompañan a varios grupos, a varias organizaciones de mujeres, entre ellas a Fondo Semillas. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, Irma. Mira, Fondo Semillas existe porque hay una necesidad en el mundo y en México de contribuir a la igualdad de género. Y Fondo Semillas es una organización que consigue financiamiento para que justamente haya organizaciones como la de Lulú, de Luchadoras, que están combatiendo la discriminación de las mujeres en muchos temas diferentes. Una de ellas es la violencia estructural que existe en México y en el mundo en contra de las mujeres. Tremendo. Y justamente el ciberacoso es una extensión más de esta violencia estructural que existe contra las mujeres y de la cual la sociedad civil se está ocupando de combatirla a través de distintas organizaciones y de defensoras de derechos de las mujeres. Esto es muy importante lo que dices, Laura. ¿Cómo podemos englobar dentro de la violencia al ciberacoso, al acoso en las redes sociales? A ver, tú cuéntanos, Lulú. Algo que nosotras hemos visto desde Luchadoras es que tendemos a pensar que el mundo virtual no es real. Exacto. Y que existe como esta dualidad del mundo real y el mundo virtual, cuando en realidad, como dice Laura, es una extensión. No es que las redes sociales operen solas estos ataques contra las mujeres, que estamos usando un discurso abiertamente feminista para luchar por la igualdad. Es que hay personas que tienen una materialidad corporal, que tienen creencias,
que crecieron en esta sociedad con valores machistas, con un pensamiento patriarcal, que están utilizando estos espacios para cometer la violencia que también cometen en las calles, en las casas, en las camas contra las mujeres. Entonces es muy importante lo que dice Laura, porque justo si queremos buscar soluciones estructurales para combatir el ciberacoso, es regresar a repensar nuestras estrategias para combatir la violencia contra las mujeres en general. Hemos visto, por ejemplo, cómo algunas plataformas tienen como mecanismos para solucionar los ataques en línea, bloquear los perfiles de los acosadores. Y nosotras decimos, bueno, es una medida paliativa para dejar de escuchar el ruido de la red, pero en realidad no estamos ahí cambiando estructuralmente las razones de las cuales surge el acoso en línea. Bueno, yo quiero contarles que Luchadoras hizo un documento, elaboró un documento bastante, digamos, a fondo, un estudio con gráficas, con números, con porcentajes del acoso en la red. Cuéntanos un poco brevemente, Lulú, y luego quisiera que habláramos, Laura, de cómo se involucraron ustedes con Luchadoras, ustedes como Fondo Semillas. Bueno, este es un informe que elaboramos un conjunto de organizaciones que nos reunimos para trabajar por una red libre de violencia contra las mujeres, que se llama Internet es Nuestra, en la que está también la R3D, SocialTIC, artículo 19. Y lo que hicimos fue reunir información que ya todas las organizaciones hemos estado documentando de manera cualitativa, puntualmente, sobre casos de ciberacoso y ofrecerlo como un primer acercamiento al estado de la cuestión del ciberacoso en el país. Aquí van a encontrar, ustedes pueden entrar al sitio internetesnuestra.mx o luchadoras.mx y descargar el informe y van a encontrar 13 formas de agresión que hemos documentado de cómo se cometen o se perpetúan estos ataques contra las mujeres en línea y también 6 tendencias preocupantes que observamos que han sucedido a lo largo de los últimos 2 años en el país y que son una muestra de cómo se está manifestando esta violencia en el espacio digital. Antes de que nos digas cuáles son estas 6 tendencias, me gustaría, Laura, que ahora tú nos dijeras cómo ustedes como Semillas se involucran con Luchadoras, qué opinan de este informe, qué tan importante, ustedes que trabajan con temas de violencia en general contra las mujeres, qué tan importante es que nos estemos dando cuenta que el acoso en las redes es violencia también. Sí, mira, Irma, en realidad el tema de violencia contra las mujeres ha estado por mucho muy invisibilizado y gracias a las organizaciones de defensoras de las mujeres son las organizaciones las que han estado posicionando el tema y han estado presionando para que el Estado actúe y responda. Entonces, lo que es importantísimo de este informe que hace Luchadoras, y Semillas está atrás como la financiadora que apoya que se hagan este tipo de acciones, es justamente porque Luchadoras trae a la luz algo que debería de haberse sistematizado desde hace mucho. Es decir, la violencia a las defensoras no nos sorprende nada, la violencia lleva existiendo desde hace mucho, lo que pasa es que no está sistematizada y cuando el Estado sí toma esfuerzos para sistematizarlo, el enfoque de género no existe. Entonces, es súper importante que organizaciones como la de Lulú, Luchadoras, tengan el financiamiento disponible que les trae Semillas para que justamente saquemos a la luz este tipo nuevo de violencia, nuevo en el sentido de que es un espacio que antes no se conocía, pero justamente lo interesante de la violencia es que se va manifestando conforme el mundo va avanzando. Entonces, ahora ya existe violencia política porque las mujeres empiezan a participar políticamente en la sociedad. Entonces, ya existe esa nueva forma de violencia. ¿Quiénes son las que están empezando a tipificar estos tipos de violencia? Es la sociedad civil antes y primordialmente. Después el Estado empieza a responder con políticas públicas. Pero lo que se me hace importantísimo destacar es que sin este empuje de la sociedad civil difícilmente tendríamos una regulación apropiada del tema, porque el tema está invisibilizado justamente porque estamos en una sociedad patriarcal que todavía no reconoce la violencia de género como lo debería de reconocer. Y creo que lo que es muy destacable de este informe es que no está revictimizando a las víctimas de hostigamiento sexual o de hostigamiento en las redes, justamente porque
toman un enfoque feminista o un enfoque de género para abordar el tema del ciberacoso. El ciberacoso es importantísimo abordarlo de esta forma, porque de otra forma lo que estaríamos haciendo es impedir que las mujeres tengan voz en este espacio importantísimo que es la Internet. Y sería peor Exactamente, todavía, ¿no? porque justamente de lo que se trata el ciberacoso es de apagar la voz de las mujeres. Ajá. Y lo que necesitamos es ver de qué manera se soluciona sin silenciarlas, porque silenciarlas es una forma más de violencia. Básico esto que dices, Laura. Y en ese sentido, Lulú, háblanos de estos 6 tipos de ciberacoso que ustedes han identificado. Sí, bueno, para nosotros es muy importante que esa información llegue directamente a las mujeres, para que puedan ver esta tipología de 13 formas de agresión y reconocer su experiencia, porque nosotras sabemos, bueno, Laura, que 2 pasos fundamentales para reconocer, actuar y erradicar esta violencia, cualquier forma de violencia, es primero conocer cómo está sucediendo, nombrarla, decir esto es violencia y tiene estos efectos, y a partir de ahí como proponer acciones. Entonces lo que queremos es que esos 13 tipos de agresión sean una herramienta para las mujeres para reconocer su experiencia y legitimarla, porque muchas veces esta forma de violencia se dice que se tiende a desestimar y a decir que no tiene efectos, no tiene impactos, y en realidad queda en un segundo plano, ¿no? Sí. Identificamos además 6 tendencias principales. 6 tendencias, ¿no? son. ¿Cuáles Entonces, son? una que nos preocupa mucho es el derribo de espacios de expresión. Es decir, Lo que hablaba tienes Laura. una plataforma feminista, empiezas a hacer un discurso abiertamente feminista. Sí, por ejemplo, promover el derecho a decidir de las mujeres, o la libertad sexual, o la disidencia sexual, y entonces llegan troles que te amenazan, de violencia sexual, por ejemplo, o grupos organizados que tratan de tirar tu página para que tu contenido quede fuera, ¿no? Hackers incluso, o sea, de plano, hackers pero organizados. Sí, bueno, nosotros tenemos una concepción del hacker o la hacker distinta, porque creemos que la figura del hacker o la hacker ha sido estigmatizada. Más bien son troles, grupos que usan las tecnologías para causar daño, ¿no? No necesariamente, no es lo mismo un troll que un hacker, ¿no? El hacker es alguien... Importante. Sí. Después tenemos una charla, otro Después segmento hablamos sobre, de ese tema cuando sobre hablemos hackers. de eso. Pero bueno, sigue, entonces, por ejemplo, usar las normas de Facebook o tener un ataque masivo a tu página web para tirarla y que quede fuera y te impide ejercer tu derecho a la libertad de expresión. Esa es una tendencia. Otra tendencia que hemos identificado junto con Artículo 19 y la Red Nacional de Defensoras son campañas de desprestigio hacia defensoras y periodistas. No, ¿cómo las conocemos esas? Exacto. Tremenda. Información falsa difundida en redes para deslegitimar tu trabajo y eso definitivamente tiene un impacto en tu ejercicio profesional. Otra, por ejemplo, fueron muy conocidos los ataques contra Tamara de Anda, Plaqueta, Ana Gabriela Guevara y Andrea Noel. Ellas vivieron una violencia en la calle, usaron las redes sociales para denunciarla y entonces recibieron una oleada de odio virtual que también las puso en riesgo físico. Por supuesto. Porque empezaron a llegar a sus casas, a sus lugares de trabajo, ¿no? Esa es otra tendencia que identificamos. Rebasa ya el plano de lo virtual para irse hacia ir a sus casas, como dices, hasta ponerlas en peligro integral físico. Aunque nosotras aquí sostenemos en el informe que desde el primer momento que tú recibes una amenaza o un ataque virtual, es físico también. Porque te causa una serie de efectos emocionales y corporales que ya están teniendo una materialidad en tu cuerpo. Y muchas de las activistas que entrevistamos también para realizar este informe nos dijeron, por ejemplo, que dejaron de salir de sus casas, ¿no? Que no se sentían vigiladas permanentemente. Entonces dejaron, ya ahí hubo una restricción a tu movilidad y la ruptura de tu rutina cotidiana, ¿no? Entonces, ese es como uno de los mitos que queremos tumbar también con este informe, decir, la violencia virtual es real desde el primer momento. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Laura? ¿Qué podemos hacer? Y es una cosa que yo le preguntaba también a Lulú. Tenemos ya poco tiempo, pero a ver si podemos concluir en esto. Nosotros como personas individuales, yo como usuaria de las redes sociales, ¿qué puedo hacer para protegerme, para defenderme? Yo creo que lo que sigue como sociedad es entender mejor la violencia y el consenso. A mí me parece importantísimo que para entender qué significa acoso,
entendamos primero lo que es el consenso. Porque, por ejemplo, hay campañas donde están recomendando o pidiéndole a las mujeres que no usen el sexting, que es básicamente tú misma postear fotos desnuda para compartirlas con tu novio y luego sin consentimiento tu novio las sube y las publica, mueve las sube y las comparte. Las mueve por todo. ¿Cuál es la parte clave ahí? No el sexting, sino el consentimiento. O sea, el hecho de que tú te expreses como tú quieras en las redes sociales forma parte de tu libertad de expresión como mujer. Lo que ya rebasa y es violento es cuando se utiliza esa información violando tu privacidad sin consenso. Entonces, ¿qué es lo que nos toca como sociedad y como usuarias conocer? Esta diferencia. ¿Por qué? Porque si no, tú simplemente podrías decir, bueno, la solución es que las mujeres dejen de participar en las redes sociales. No, y ya dijimos muy que no. por el contrario, las mujeres tienen que elevar su voz y tienen que saber qué significa consenso para ejercer mejor su consentimiento, para ejercer mejor su libertad. Muy y bien. justamente los hombres también les toca, y Muy al bien. Estado también le toca, conocer exactamente qué significa el consentimiento. Porque ya con eso podemos entonces abordar y regularlo de una manera donde respete la libertad de las mujeres. Tenemos un minuto, Lulú. No aceptar las configuraciones por default de nuestros celulares. Ya son una extensión de nuestro cuerpo. Nos vibra como nos vibra el ojo cuando estamos nerviosas, ¿no? Claro. Examinarlas. Moldea tu experiencia virtual. Tú di qué notificaciones quieres saber, ¿no? ¿Qué le quieres decir o no? No aceptarlo por default, moldear nuestra experiencia, hacerla parte de, como ya es de nuestro cuerpo, conocer nuestros dispositivos, es como conocer nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro primer territorio de lucha. Por supuesto. Eso es fundamental. Y segundo, las comunidades. Cuando una mujer sea víctima de la difusión de contenido íntimo sin su consentimiento, apoyarla en lugar de victimizarla. Eso es básico. Esa primera red de apoyo y contención hace la diferencia totalmente. Pues les agradezco muchísimo a las dos. Yo estoy muy contenta de haber conversado con ustedes. Este es un tema que hay que seguir hablando. Muchas gracias, Rafa. Al contrario, Irma, Lulú, Laura, muchísimas gracias. Indiscutiblemente un tema que hay que seguir muy de cerca. Nos despedimos. Mañana tenemos una cita también gracias a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. La cita está hecha, Canal 22. Sigan en sintonía. Muy buenas noches.